Algunos de ustedes, yo creo, me imagino que sí, conocen a nuestro hermano Elohim. Él se reúne en San Luis actualmente, en la Congregación de la Libertad. Por ahí me corrigen si me equivoco. Nuestro hermano es uno de los organizadores de la reunión nacional que va a ser ya estos próximos meses, dentro de 2 meses ya, básicamente un mes. Entonces, les invito a que presten atención. Si alguien de ustedes puede prender su cámara para que de esa forma nuestro hermano no se sienta que le está hablando solamente a la pantalla. Yo también ya he dado clase aquí con cámaras apagadas y es un poco incómodo, ¿ok? Así que si alguien puede prender su cámara, yo sé que algunos tal vez están en trabajo, están ocupados, están haciendo alguna cosa, pero si tienen la oportunidad de hacerlo, pues por ahí estaría súper genial que la aprendieran para que nuestro hermano se sienta más tranquilo, más seguro al momento de darnos la clase, ¿ok? Así que, hermano, te dejo el lugar para que nos impartas la clase de esta tarde. Hola, buenas noches. ¿Sí se escucha bien? Sí, Este, bueno, pues muchas gracias a ustedes y también, pues primeramente a Dios por la invitación. Creo que, bueno, principalmente nosotros como jóvenes, eh, estaba pensando en esto cuando estaba haciendo la clase y para algunas personas, no sé si aquí creo que una vez me tocó dar esta misma clase. Y decidí repetirla porque creo que se puede aplicar muy bien a nosotros como jóvenes en estos días, eh, principalmente porque, bueno, no en estos días, sino en general como jóvenes, creo que es el momento en donde nosotros tenemos más metas o más sueños o incluso más dificultades en nuestra vida cotidiana, porque pues es un punto de nuestra vida donde pues tenemos una gran incertidumbre, ¿no? De qué es lo que va a pasar con nuestras vidas pues después, o qué es lo que va a pasar, no lo sé, tal vez mañana, tal vez el próximo mes, tal vez los que están estudiando el siguiente semestre, el siguiente año, cómo va a estar mi familia, cómo voy a estar yo, tal vez cómo voy a estar en el trabajo o cómo voy a estar con las personas que me rodean. Y yo creo que principalmente como jóvenes, pues tenemos esas dificultades, ¿no? Que son o suelen ser muy diferentes a las que tiene un adulto o incluso pues las que tiene un niño, ¿no? Y es por ello que voy a ver si puedo presentar. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Ahí voy. Voy a ver si puedo presentar esta pestaña. Ojalá se vea. ¿Sí se ve? No, ¿ah? sí. Ok. Ok, también les pido de antemano una disculpa porque no tengo acabadas las diapositivas. Sí está, sí, bueno, sí están acabadas las que están, pero no son todas. Primeramente, pues esto, ¿no? Como introducción de que nosotros como seres humanos y más como jóvenes, pues tenemos mucha incertidumbre en nuestras vidas. Y quiero que vayamos, que leamos allá en Habacuc también una situación que le pasó al profeta. Y creo que pues es muy importante hablar de estos temas o incluso de esta persona, porque se le da a veces muy poca visibilidad en, en las iglesias o en los temas, pues se menciona muy poco respecto a esto, o a veces no se menciona, o a lo mejor es donde yo me reúno nada más, pero regularmente no se menciona y no se habla mucho de esto. Dice ya en Habacuc, perdón, capítulo 1 en el versículo 1. Y lo que Habacuc tiene en estos tiempos, bueno, no me quiero meter mucho en historia, pero en estos momentos se encontraban pues antes del exilio, ¿no? Antes de un periodo de sufrimiento y de desolación para el pueblo de Israel. Y pues es en esta situación donde se presenta pues esta petición o este clamor de Habacuc con Dios. Habacuc presenta una queja delante de Dios porque
el tiempo en el que él está viviendo era un tiempo difícil y era un tiempo complicado. Aquí puse otra versión de la Biblia, que es la Dios habla hoy. Y en esta versión, pues creo que se puede entender un poquito mejor. No sé si alguien guste leer estos versículos. Es del capítulo 1, del versículo 1 al versículo 4. Si lo quiere leer en su Biblia, pues está bien, y si no, pues en la diapositiva. Dice, esta es la visión encomendada al profeta Habacuc. Señor, ¿hasta cuándo he de gritar pidiendo ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de clamar contra la violencia sin que vengas a librarnos? ¿Por qué me haces ver tanto desastre mientras tú te limitas a ver el sufrimiento? Estoy rodeado de violencia y destrucción. Por todas partes hay peleas y enfrentamientos. No se cumple la ley, no se aplica el derecho. El malvado persigue al justo y se tuerce el derecho. Muchas gracias. Entonces, en este momento de su vida y de la vida de muchos israelitas, se encontraron en una situación complicada porque dice ahí, estaban rodeados de violencia, estaban rodeados de destrucción, había peleas, había enfrentamientos, y para ellos, o la forma en la que ellos estaban viviendo, dice ahí, parecía que la ley no se cumplía y parecía que no existía el derecho, y dice, el malvado persigue al justo y no se cumple pues la ley, ¿no? Y pues es en esta situación donde se presenta esta queja delante de Dios, de tal forma que en los primeros versículos la pregunta o la petición que el profeta le tiene a Dios, pues no es que lo quite, no es que lo elimine, no es que lo detenga, sino que llega el punto en el que no sabemos cuánto tiempo ha pasado, no sabemos cuánto tiempo ha pedido esta misma petición constantemente, pero llega el punto en el que su petición ya no es eh, que lo haga o que no lo haga, que quite las cosas o que no quite las cosas, sino que en este punto la petición o la respuesta que le está pidiendo a Dios es saber hasta cuándo, pues Dios va a seguir permitiendo todo el mal y Dios va a seguir permitiendo que las cosas no estén saliendo de la mejor manera. Pregunta, ¿hasta cuándo? Dice, te voy a gritar pidiendo ayuda y tú no me vas a escuchar. ¿Y hasta cuándo voy a clamar contra la violencia y tú no me vas dice, tú no vas a librarnos? Entonces, junto con una parte del pueblo, como se puede entender en estos versículos, él está pidiendo y él está queriendo saber hasta cuándo Dios va a permitir el mal. Y en esto mismo, como mencionaba al principio, no quiero meterme mucho en historia, porque quiero que en lugar de pensar en el profeta y en lugar de pensar en el pueblo y en lugar de pensar en aquel contexto y en aquella situación, que pensemos principalmente en nosotros, en nuestra vida como cristianos y en nuestra vida principalmente como jóvenes. La queja que presenta es contra la violencia, contra la destrucción, contra los enfrentamientos, la injusticia, la forma en la que Dios para él no los escucha, o si los está escuchando, para él no está respondiendo lo que está diciendo. Y quiero que pensemos no en él, como mencionaba antes, sino que pensemos en nosotros o que pensemos en algún punto de nuestra vida donde nos hemos sentido así. Tal vez no exactamente lo mismo, obviamente, porque nuestros contextos son diferentes. Tal vez la idea no es la forma en la que nosotros sufrimos violencia o destrucción, enfrentamientos, injusticia. No, pero sí podemos sufrir otro tipo de dificultades en nuestra vida. Por ejemplo, hay algunas cosas que nosotros le podemos pedir a Dios y que nosotros esperamos una respuesta favorable, pues delante de Dios, ¿no? Yo le puedo pedir a Dios por la salud, yo le puedo pedir a Dios por mis sueños, yo le puedo pedir a Dios por mis metas, por mis objetivos, mis planes a futuro, algún problema también, a veces una novia, un, le puedo pedir a Dios por pues mis planes personales, ¿no? Tal vez hablando de una carrera universitaria, hablando de la preparatoria, hablando de un trabajo o problemas económicos o dificultades que nosotros tenemos en general en nuestra vida. Y hay muchas cosas que son muy difíciles de sobrellevar y muy difíciles de salir adelante, más cuando nosotros no escuchamos una respuesta favorable delante de Dios o una respuesta que a nosotros nos gusta.
Y normalmente lo que a nosotros nos pasa, pues es que casi siempre, o en la mayoría de los casos, se ha visto que pues cuando alguien le pide algo a Dios, pues normalmente Dios responde, o normalmente tal vez tarda en responder, pero casi siempre, por lo general, Dios responde de una manera favorable o Dios responde de una manera agradable para nosotros. Pero hay situaciones en donde pues las cosas no pasan así. Y aquí es donde podríamos preguntarnos en la situación en la que se encontraba el profeta. ¿Por qué? Porque sería normal que en ese tiempo, sería normal que en el tiempo de los profetas Dios no le hable a un profeta, o sería normal que en ese tiempo, incluso pues para el contexto de los profetas, ¿no? Es raro, es extraño que pues la situación sea al revés. Casi siempre cuando se habla de los profetas es Dios quejándose o Dios hablándole al pueblo a través del profeta. Pero en este caso vemos que la situación es al revés. El pueblo y Habacuc están quejándose y están hablando y están pidiendo y están rogándole a Dios que dé una respuesta. De tal forma que le preguntan a Dios hasta cuándo. Y esto es muy similar a el Salmo capítulo 13 y el Salmo capítulo 22, que también pues son profecías, ¿no? De Jesús, del que hasta cuándo no vas a responder. Incluso en el Salmo menciona que si pues Dios nos olvida a nosotros para siempre, o si Dios no nos responde a propósito. Y es en esta situación donde Dios va a dar pues una respuesta, ¿no? Al pueblo. Va a dar una respuesta ante esta petición que le han estado haciendo durante mucho tiempo. Alguien también que guste leer ahí mismo, esta sí es la Reina Valera, creo. Ahí mismo en Habacuc capítulo 1, del versículo 5 al versículo 11, por Mirad favor. entre las Yo- naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y, y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo mejor dicho, cuál es la respuesta en este caso que Dios le presenta al profeta y que Dios le presenta al pueblo? Recordemos que es el mismo pueblo que se está quejando de la injusticia y el mismo pueblo que se está quejando de la maldad y el mismo pueblo que le pide a Dios que pues eso se detenga, ¿no? Incluso en cierto punto le dicen, pues ¿hasta cuándo vamos a estar sufriendo todas estas situaciones? Y tal vez para mí o para nosotros, la respuesta más lógica de Dios ante esta situación, pues sería que va a dar una respuesta favorable, que va a eliminar a la gente mala, que va a eliminar la injusticia, que va a, pues claro, va a ser benigno y va a hacer muchas cosas para que Israel vuelva otra vez a como era antes. O tal vez para nosotros, pues la respuesta más lógica, bueno, tal vez que el pueblo sufra, pero pues que la gente justa o la gente que ve la injusticia y no la quiere de cerca, pues que ellos no sufran porque ellos están pues haciendo el bien, ¿no? Pero la respuesta que da Dios, eh, tal vez para nosotros en este contexto, pues podría ser un poco amarga, un poco difícil de comprender, ¿no? Porque primeramente vemos que Dios no responde y después vemos que cuando Dios responde, pues le responde esto, ¿no? Dice aquí el profeta que Dios va a fortalecer a su ejército. Y dice en los últimos versículos, este pueblo los va a escarnecer y los va a llevar cautivos y se va a burlar de ustedes
y van a dejarlos como si hubiera pasado un huracán. Y luego dice al final, incluso después de todo eso, los va a seguir ofendiendo y les va a decir que todo lo que hicieron fue por su Dios. Dice, van a atribuirle, dice, la fuerza al Dios de ellos. Entonces, la respuesta que les da a Dios a ellos no es una respuesta que sea tal vez la que ellos esperaban, o sea, tal vez la que nosotros pensamos que sería la más lógica. Porque, pues, hay situaciones donde nosotros le podemos pedir, mencionábamos antes, cosas que nosotros le podemos pedir a Dios o cosas que incluso no están en nuestro control, que podemos pedirle a Dios y esperar pues una respuesta favorable, ¿no? Y ya ni siquiera yéndonos a estos extremos de la conquista y de las guerras y de la injusticia y de la violencia, sino tal vez son cosas un poco más terrenales, un poco más sencillas o un poco incluso más fuera de nuestro control, como alguna enfermedad o algún familiar o alguna situación muy fuerte para nosotros que ya no está en nuestro poder. Pues hay situaciones donde pues la respuesta de Dios incluso pues no se nos hace lógica, ¿no? Para ellos tal vez no se les hacía lógico, pues ellos eran personas que veían que no les gustaba la injusticia, que no les gustaba la maldad que había en ese tiempo, que no les gustaba cómo la gente se comportaba en aquel entonces. Tal vez tal vez estoy dando mucho vuelo a mi imaginación, pero yo podría decir que estas personas tal vez eran justas. Y si estas personas eran justas y si estas personas pues hacían el bien, claro, no estoy diciendo que eso diga el texto, no dice, pero yo podría imaginar que sí. Si estas personas eran justas o si estas personas se comportaban de esta forma, ¿por qué también ellos iban a sufrir las consecuencias de los impíos, las consecuencias de la gente que hacía el mal? Y esta respuesta, pues no es una respuesta agradable o tal vez no es la respuesta que Dios espera. Si continúan leyendo, no lo voy a tocar por cuestiones de tiempo, pero si continúan leyendo el capítulo 1, del versículo 12 hasta el versículo 17, el pueblo vuelve a responderle a Dios que por qué tiene este tipo de respuesta él. Dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, y ahora estás utilizando un pueblo impío y un pueblo pecaminoso para castigar a todos por igual. Y esto nos lleva a las respuestas que da en el capítulo 2, que también es lo último que Dios menciona en el libro de este profeta. Y en el capítulo 2 menciona 5 ayes contra aquellas personas, en este caso, pues muy indirectamente menciona al, al- a los caldeos. Y las primeras cosas que vemos de la respuesta de Dios, pues es que Dios va a hacer justicia en un día, va a hacer justicia en algún punto. Y lo primero que dice en el versículo 6 menciona, ay del que multiplicó lo que no era suyo, hablando de ellos, de la injusticia y de la violencia que iban a ejercer sobre las demás naciones. Después en el versículo 9 menciona, ay del que codicia injusta ganancia. Después en el versículo 12 dice, ay del que edifica la ciudad con sangre. En el versículo 15, ay del que da de beber al prójimo, ay de ti que acercas tu hiel y que le embriagas para mirar su desnudez. Y en el versículo 19 dice, ay del que le dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. Claro, hablando de la idolatría. Y Dios, su respuesta es que pues él, eh, con estas respuestas, pues claramente pues habla de la justicia y habla de cómo él va a hacer justicia en algún punto y cómo él no va a permitir que el mal triunfe y no va a permitir que las cosas malas prevalezcan sobre lo bueno. Pero tal vez para algunos que bueno, tal vez conocemos un poquito mejor la historia, sabemos que estas cosas o esta justicia que en algún día se le va a aplicar al pueblo, aunque en algún punto se le va a aplicar a los caldeos, pues tal vez ellos no lo van a alcanzar a ver, o tal vez ellos no van a alcanzar
a percibir o no van a alcanzar a observar, porque directamente tal vez no les dé el tiempo de vida para llegar hasta el punto donde ellos vean que Dios sí hace justicia. Entonces la respuesta de Dios es, bueno, primero, recapitulando, ellos le piden a Dios y le presentan la queja respecto a la injusticia y la maldad que hay en el pueblo. Después, Dios responde incluso con algo todavía peor en el estado en que se encontraban en un principio. Les dice, bueno, pues voy a fortalecer un ejército y los van a invadir y los van a saquear y los van a llevar cautivos. Y esa respuesta, pues decimos, oye, pues no me gusta, o sea, esa respuesta no está bien, no es agradable para mí. Y Dios dice, bueno, sí, no te preocupes, en algún punto voy a hacer justicia. Pero la pregunta, pues, es ¿cuándo? La pregunta sigue siendo la misma, ¿hasta cuándo? Y para ellos tal vez no va a llegar, o tal vez no la van a ver, o tal vez no van a alcanzar a percibirlo cuando llegue a pasar. Todo esto, claro, otra vez, sí, adelante. Sí, suena muy parecido a lo que pasa hoy en nuestros tiempos, de cómo las personas buenas, por así decirlo, que le pasan cosas malas, se preguntan por qué le pasan esas cosas, y se preguntan, pues, cuando algún cristiano podría decirles, no te preocupes, al final del día la venganza es de Dios, pero para aquellas personas que no conocen, ellos esperan una consecuencia inmediata, ¿no? O una justicia inmediata. Y tal vez puede que no llegue inmediatamente, pero sabemos nosotros que al final de nuestra vida, en el juicio final, pues es cuando se va a dar el resultado de cada una de nuestras acciones. Pues, vaya. Entonces, pues como un paralelo a eso que pasaba antes, pues también lo podemos ver de cierta manera hoy con las personas también en nuestros días. Sí, 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 o sea, claro. Y incluso a lo mejor no yéndonos muy lejos con los no creyentes, incluso también por nosotros, pues bueno, se nos hace difícil, ¿no? El ver cómo, o el dejarle a Dios la parte de la venganza, o dejarle a Dios la parte del hacer justicia, porque es difícil, es complicado. La respuesta que les da Dios tal vez no es muy agradable para ellos, pero esto nos va a llevar a la parte más importante del libro y a la parte a la que queremos llegar. ¿Por qué? Porque antes de todo esto, normalmente cuando se nos hablan del tipo de historias en la Biblia donde, eh, digámoslo así, al protagonista de la historia le va mal o al protagonista de la historia sufre o tiene algún tipo de adversidad en algún punto de su vida, pues a lo mejor podemos pensar en el ejemplo de José, en el ejemplo de Job, y podemos ser muy optimistas, ¿no? De pensar, bueno, pues al final de la vida de José fue bendecido con riquezas y fue bendecido con poder y fue bendecido con su familia y fue bendecido pues de muchas maneras, ¿no? Y Job también podemos decir, bueno, sufrió mucho, pero al final de su vida, pues también Dios le regresó parte de las cosas. Pero podemos ver que en este caso, en el caso de este libro, claro, antes de pasar a la última parte del libro, que es creo que la que nos da mucha enseñanza, claro, todo el libro da enseñanza, pero esta parte del libro un poco más, que pues no es una regla absoluta, ¿no? De que si en algún punto de nuestra vida nos va mal, quiere decir que pues al final pues todo vaya a salir bien o que las cosas van a salir como nosotros queremos que salgan. Y es en esta última parte del libro donde ahí en el título que le pone la Reina Valera habla de una oración. Y también en el último párrafo del versículo 19 menciona que también es un canto. Y es la reacción que tiene el profeta ante esta respuesta, ante una respuesta que no le gusta, ante una respuesta que no le agrada y que pues no es para nada algo que ellos esperaban. Dice allí en el capítulo 3 versículo 16, toda la primera parte es una alabanza a Dios, una alabanza. Y en el versículo 16 al versículo 19, que es el final del libro, pues habla de cómo es que esta persona, el profeta, y cómo es que el pueblo va a reaccionar ante este tipo de situaciones.
No sé si alguien guste leer ahí del versículo 16 al versículo 19, por favor. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Ok, y al final dice el jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Entonces, ¿cuál es la reacción o cuál es la respuesta que va a dar Habacuc? Bueno, pues primero dice que se estremeció, se conmovió y se sintió obviamente fatal por la respuesta que le está dando. Pero dice ahí, estaré quieto en el día de la angustia. Cuando suba el pueblo, dice el que lo invadirá con sus tropas. Y menciona, bueno, personalmente este es uno de mis versos favoritos. Dice, aunque la higuera no florezca, dice, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no le den mantenimiento, no den mantenimiento, perdón. Y las ovejas, dice, sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Dice, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Cuando habla de esto, hay que pensar en que estos versículos hablan de la comida, hablan del pan diario, hablan de pues lo necesario del ser humano básico para poder sobrevivir. Y él menciona, aunque las cosas no estén como yo quiero, aunque las cosas no se presenten de la forma que a mí me gusta. Y claro, también esta es una parte pues muy optimista, ¿no? Pensarlo y obviamente decirlo pues está muy fácil y tal vez hablarlo ahorita yo, pues sí, está bien sencillo. Pero en el punto, y es por eso que estaba hablando mucho de nosotros, en el punto donde nosotros pensamos y nosotros eh, estamos pensando en mi vida, en las situaciones que me puedan llegar a pasar, o en las cosas que están fuera de mi control, o en las cosas que yo le pido a Dios y que Dios en cierto punto o no me va a conceder, o no me va a cumplir, o se va a tardar mucho en responder, qué es lo que nosotros como cristianos podemos hacer, o qué es lo que nosotros como cristianos, mejor dicho, debemos hacer. Y vuelvo a repetirlo, o sea, está bien fácil decirlo y está bien fácil mencionarlo y está bien fácil leerlo, pero realmente, claro, dependiendo de la situación, pero realmente está muy difícil vivirlo. Dice ahí, aunque no haya nada, aunque no tenga absolutamente nada y aunque pues Dios me deje sin nada, dice, yo voy a seguir gozándome y voy a seguir alegrándome, dice en el Dios de mi salvación. Y es por eso que en un principio mencionaba de las cosas que nosotros le podemos pedir a Dios. Y quiero que pensemos en la higuera, o en la comida, en las vacas, en las ovejas, que habla de los corrales, qué es lo que para nosotros significa. Porque claro, hoy día, pues tal vez para nosotros, pues quedarnos sin jardín, pues no significa nada. Pues no me importa si me quedo sin jardín, ¿sabes? O sea, no es algo que me pegue muy fuerte, como en aquel tiempo. Pero qué cosas son las que sí nos pueden pegar y qué cosas son las que sí me pueden eh, mover y sí me pueden afectar mucho. Aquí mencionaba en un principio cuáles son las peticiones o cuáles son las cosas que nosotros le pedimos a Dios que pues que interceda o que esté o que se presente y pues a veces no las cumple. ¿Qué haríamos nosotros o qué pasaría si llega el punto en el que pues directamente Dios pues o no responde de la forma en la que en la que nosotros queremos? Tal vez para nosotros la higuera puede ser pues un problema de salud que tenga yo, un problema de salud que tenga
un familiar, que por más que yo le pida y le pida a Dios, pues tal vez la respuesta de Dios no es una respuesta que a mí me gusta. Tal vez es una meta, es un sueño, un objetivo que yo tengo. No sé qué metas tenga ahí, por ahí pusieron, ¿qué pusieron? Conseguir novia, casarse, no me acuerdo. ¿Qué haríamos nosotros si Dios no nos lo cumple? O no intercede, o no directamente no nos concede lo que nosotros queremos. Mis planes, tal vez los problemas económicos que yo tengo, que vuelvo a decir, o sea, no son cosas fáciles, no son cosas agradables que nosotros suframos o que nosotros vivamos, dificultades, cosas que en algún punto nosotros podemos pensar, bueno, esto sí me duele y esto sí me afecta. Ante esta respuesta, Habacuc responde, con todo, dice, lo que yo voy a hacer va a ser alegrarme. ¿Y qué es lo que él dice para atravesar las dificultades? Pues lo primero que menciona, y vuelvo a decirlo, no es porque suena muy fácil y suena muy sencillo, no quiero tampoco sonar insensible ante los problemas que tienen los demás, porque pues tampoco se trata de eso. Pero una de las cosas que mencionan en el capítulo 3, en el versículo 16 dice, estaré quieto en el día de la angustia, espera en Dios. Todo el capítulo 3 es una alabanza a Dios, está adorando a Dios. Y por último, en el versículo 19, menciona, el Señor es mi fortaleza, hace mis pies como de ciervas y en las alturas me hace andar. ¿Qué es lo que le pide a Dios? Le pide fortaleza para los momentos difíciles. Los siervos, o en el siervo al que se está refiriendo, en este tipo de versículos, pues es el siervo de las montañas, ¿no? No sé si han visto en películas o en series eh, esta clase de ciervos, yo le digo venados a veces, que saltan entre las montañas y entre las piedras y que van escalando y que las piedras están súper chiquitas y ellos se pueden parar ahí y no se caen. Este tipo de ciervos es el que está hablando. Le está pidiendo a Dios la fortaleza para poder estar pues en esos terrenos, ¿no? En los terrenos muy difíciles y en los terrenos muy complicados. Y hasta aquí menciono, suena sencillo, pero a veces es lo mejor que nosotros podemos hacer en cosas que pues ya no están en nuestro control, ¿no? Y estas son las recomendaciones que podemos encontrar en el libro de Habacuc. Esperar en Dios, adorar a Dios y pedirle fortaleza para atravesar estos momentos. Y como mencionaba al principio, hay veces que nosotros como jóvenes, pues estamos en la edad donde nos queremos comer el mundo y queremos hacer un montón de cosas y queremos vivir un montón de experiencias, claro, conforme a lo que Dios nos permite, obvio, pero queremos hacer muchas cosas y queremos vivir muchas cosas y queremos pues que nos vaya bien. ¿Qué persona no quiere que le vaya bien y tenga un buen futuro en su vida? Pues todos. ¿Qué persona no? Caso contrario, ¿qué persona no tiene incertidumbre de qué es lo que va a pasar después en su vida? Y claro, nosotros como jóvenes, creo que es el punto donde más incertidumbre tenemos en nuestra vida. No sabemos qué es lo que va a pasar en el siguiente 6 meses, en el siguiente año. Tal vez no sé en qué es lo que voy a trabajar saliendo de mi carrera. Tal vez no sé si en este trabajo donde estoy me voy a quedar. Tal vez no sé si, eh, no lo sé, muchas cosas. Si Dios me tiene preparado, pues algo, no sé, mencionaba ahí un noviazgo o no lo tiene. En este tipo de situaciones es donde el profeta, pues yo creo que nos puede enseñar muchas cosas. Y yo creo que principalmente es el nunca soltarnos y nunca despegarnos de la mano de Dios, porque si no va a ser pues todavía más complicado. No sé si hasta aquí tengan comentarios. Parece que era clase, pero hablando del libro, pues hasta aquí se termina.
hasta aquí acaba. Es un final abierto, no sé qué pasa después. Pero yo creo que, y espero que para nosotros como cristianos, pues sí nos pueda, pues ayudar en momentos difíciles y pensar y meditar en este tipo de situaciones que a veces no están en nuestro control. Y espero que de verdad, pues nos ayude a todos este tipo de elección. No sé, desde aquí quieran alguien comentar algo respecto, claro, a la Biblia, sin que se amontonen. Si no, pues hasta aquí le dejamos. Y que Dios les bendiga mucho. Bueno, jóvenes, vamos a entrenar a esos seminarios el himno número 90 de cantos espirituales. Bueno, vamos a entonar el himno número 90. Uy, se va a caer esta cosa. Vamos a cantarlo, cantemos. Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda glorida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro Rey y con Él reinaremos allá. Obedecer, cumpla nuestro deber, si queréis ser felices, debéis obedecer. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó, proclamarle debemos doquier, gozarás del amor de tu Rey y Señor, si obediente le quieres tú ser. Obedecer, cumpla nuestro deber, si queréis ser felices, debéis obedecer. No podremos probar sus delicias sin par, si seguimos mundano el placer, obtendremos su amor y el divino favor, si sus leyes queremos hacer. Obedecer, cumpla nuestro deber, si queréis ser felices, debéis obedecer. Dios los bendiga, jóvenes. Gracias, hermano. Por ahí me di cuenta que Diego no está conectado, no prendió su cámara en toda la clase, creo que no se conectó. Por ahí que mandar un mensaje, está muy raro que no esté conectado. No sé si algún varón nos quiere apoyar para finalizar con una última oración, quien tenga la disposición de hacerlo. Sino para pedirle a Paulita que la haga. Yo, Sammy, yo estoy dispuesto. Ah, sí, te estaba pensando en Sí. ti por si nadie decía, te iba a decir a ti. Sí, bueno, vamos a orar. Amantísimo Dios, que está en los cielos, en tierra y en todo lugar, le queremos pedir en esta hora, en este momento, que sea con todos los jóvenes que están aquí conectados, que sea por el hermano que nos impartió la clase de esta noche, que sea con el hermano, que bendiga por los jóvenes que la estuvieron escuchando, que la hayan podido entender bien y de una buena manera. Le queremos pedir por la salud de todos y todo eso se lo queremos pedir en el nombre amado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
Muchas gracias, jefe. Muy bien, chicos, pues con eso terminamos la reunión del día de hoy. Hermano Elohim, gracias por la clase de esta tarde. La verdad, en lo personal, me sirvió mucho. Yo creo que es muy, muy buen tema para cada uno de nosotros. Por ahí están preguntando si está soltero el expositor. Ocupamos información de eso, por favor, por ahí. Un gran tema, hermano. Muchas gracias a ti. Dios te bendiga, te siga bendiciendo en tu ministerio. Y pues esperemos que haya sido también de bendición para los demás jóvenes. Pues ya queda terminada la sesión. Si quieren platicar o cualquier cosa, pueden saber de aquí se pueden quedar en la sala. ¿Sales? Ya terminó la reunión como tal. Denle una sierva fiel a este hermano, por favor. Vamos a orar todos por Elohim, que tenga una buena sierva en su vida y que Dios le siga bendiciendo. Ah, no quiere. Bueno. Y también otra cosa, por ahí no sé si sepan de Diego, se me hace raro que no se haya conectado para mandarle mensaje o si alguien sabe qué pasó, para saber que está bien, ¿sales? Y le mando un mensaje por ahí. Ya les dejo el lugar para si quieren platicar ahora, ya queda libre la sala. Hola, ¿por qué no hablan? Tienen miedo. Hola. ¿Les da miedo? Sí. Pero Les da no miedo finges la enseñar, voz, ¿no? Ángel, no finges la voz. Se mandaba a caer en el celular. Es para atraer a Elohim ahorita que dice que no quiere sierva, pero a lo mejor siervo. Tú eres la cachorra Uy, elegida. uy, ¿Qué es eso? digo, me voy. Se los Sí, veo. Mejor sí lo vi. Soltero, Creo que sí. chaparrito. Creo que siguen grabando. Ey, es verdad. Borren eso, por favor. Otra funa más para el link. ¡Bravo!